estaba hablando, quería nomás retomar que mañana el título de, bueno, hoy y mañana el título es Cinceladas por Cristo. De repente algunas personas no saben a qué nos referíamos con eso. Inclusive yo le dije a Lili, explícame exactamente, porque yo lo puedo percibir de una manera y otras personas lo pueden percibir de otra manera. Entonces Lili me dice, no, Gaby, tú sabes cómo en Cristo somos salvadas, pero luego Cristo a través de su palabra escrita, Él nos va como cincelando, ¿no? Y nos va sacando de nosotros algo increíble, va sacando de nosotros la imagen de Dios otra vez. No, eso es algo impresionante y es un trabajo que solo Dios puede hacer. Ninguna de nosotras está llamada a cincelar la otra, ¿verdad? Y nosotros más bien a veces tratamos de cincelar a la otra persona y sacar nuestra imagen de ellos, ¿verdad? ¿Okay? ¿No? Y de ahí terminan con dos de ti, ¿verdad? Tu nueva denominación, ¿verdad? Queremos llevar a la persona la palabra del Señor porque queremos introducirlas al Salvador, al otro comforter, ¿cómo es? El otro consejero, que es igual al primero, que sigue haciendo la labor, y a través de su palabra, que a veces es como un martillo, nos dice en Jeremías, y a veces es como una espada, que nos dice en Hebreos, ¿verdad? Solo la palabra tiene la habilidad de ir cincelándonos de tal manera que la imagen de Cristo sea restaurada. Impresionante. Por eso que mañana toca hablar del primer Adán, para ver en qué condición nos puso Dios en la tierra, qué fue lo que pasó en el crimen más grande de toda la humanidad, al principio de todo, en el jardín del Edén, y cómo Dios prometió desde ese entonces restaurar lo perdido, y cómo a través de toda la historia, que sería bueno también que sepamos esa historia, cómo Dios fue mostrando su gracia, la salvación por gracia mediante la fe en todo el camino. En ningún momento fue diferente. De la manera que Dios salvó a Abraham, es la misma manera que Él está salvando a los hijos de Abraham, que son hijos suyos no por el linaje físico, sino los hijos, como Pablo dice, son los hijos de que tienen la fe de Abraham, son los hijos de la promesa, no son los hijos del linaje, ¿verdad? Del linaje físico. Pero todo eso lo necesitamos saber para poder entender el Evangelio bien, a profundidad. No porque el entendimiento te salva. Oh, ya lo entendiste, ahora estás salva. No, más bien porque estás salva, necesitas entenderlo, ¿verdad? Ok, entonces, yo estaba pensando que, ¿qué ejemplo vamos a utilizar? Hemos hablado de Cristo, obviamente, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro sustituto y todo, pero me pareció que quería considerar yo a un líder que impactó y sigue impactando la vida de todos nosotros, que es el apóstol Pablo, ¿ok? Ya no hay otro apóstol Pablo en la tierra, ya no hay otro apóstol, punto. Entonces necesitamos mirarlo a él como un gran ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Ok? ¿Y qué podemos aprender de su vida? Entonces, cuando pienso en él, yo pienso, ¿por qué él fue tan efectivo? ¿Por qué fue tan efectivo? ¿Por qué impactó de tal manera el mundo en ese momento? Dios a través de él en realidad extendió el Evangelio en una forma espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que podemos ver de él? Obviamente es el Señor, ¿no? Obviamente es el Señor, pero entonces hay una parte humana que el Señor permite que nosotros participemos, y esa parte humana también se necesita ver, ¿no? No es como, oh, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero eso no quita que nosotros tengamos algo que hacer y en una manera que hacerlo. Entonces, había, como dije, 7 cosas en las cuales él estaba claro, ¿ya? Hablando de la claridad de ser algo tan importante. Primeramente, él estaba muy claro en su testimonio. Él estaba muy claro en lo que era su testimonio. Ahora, cuando yo digo testimonio, ¿a qué me refiero? Porque muchas veces uno dice, ¿cuál es tu testimonio? Y tú hablas del cheque que recibiste ayer en el correo y wow, que Dios te hizo un milagro. Te dice, no. Cuando estamos hablando de su testimonio, estamos hablando de su conversión. Ahora, no es que no hayan testimonios en tu vida, deberían haber todos los días. Inclusive hoy mismo deberían haber testimonios de lo que Dios está haciendo. Pero estamos hablando de su conversión. Y él estaba claro en su conversión, ¿verdad? Y si me quieren acompañar a capítulo 9 de Hechos, la mayoría estamos totalmente familiarizadas, que ahí está el primer registro de su conversión. Sin embargo, no es el único registro de su conversión, ¿ya? Entonces,
¿Saben qué? Otra cosa es que Saulo, ¿verdad? Pablo estaba claro quién había sido él. ¿No? Hechos 9. Sí, Hechos 9 en el versículo 1. Pablo estaba claro de quién él había sido y también estaba claro de quién él era. ¿Ya? Nosotros no podemos olvidarnos de quién hemos sido, porque cuando nos olvidamos de quién hemos sido, es ahí cuando no tenemos la paciencia o no tenemos el amor para lidiar con las personas que recién se están sumando al cuerpo de Cristo, ¿no? O que han estado en el cuerpo de Cristo visible, pero en forma invisible no eran parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros en la iglesia, como dice Cristo, tenemos trigo y tenemos cizaña. Cristo mismo dijo, no vayas a sacar la cizaña porque son tan parecidos la cizaña y el trigo que tú vas a terminar sacando el único salvo y vas a dejar pura cizaña en la ¿verdad? Y la única luz y la única sal que había en el esto ya no está, o sea, ya no hay evangelización en esa misma iglesia, ¿ok? Dios dijo, no lo saques, porque al final yo soy el juez. Ninguna de ustedes puede juzgar por afuera, aunque la verdadera conversión da fruto, y un fruto que se llama obediencia, ¿no? ¿Ok? Pero de todas maneras, nosotros no sabemos medir, y necesitamos nunca olvidarnos quiénes hemos sido y quiénes somos en Jesús, ¿ok? Entonces, él estaba claro en su testimonio, y a esto es a lo que me refiero. Y vamos leyendo, dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren, Dios no oculta quién fue el apóstol Pablo. Dios no ocultó que Moisés mató a un hombre, ¿verdad? Tratando de proteger a los hebreos. Él fue un asesino, ¿verdad? Y Dios no ocultó lo que David hizo en su adulterio, en su asesinato para tapar. Dios no oculta esas cosas. ¿Por qué no las oculta? Porque nosotros, Él no está tratando de proteger su reputación encubriéndolos a nosotros. No, los que son mis hijos son santos y ellos ya no pecan. Entonces estos son mis hijos y Él va a taparnos. Él no va a tapar ese tipo de cosas porque Él no necesita que nosotros lo protejamos su reputación. Dios tiene una reputación perfecta e impecable a pesar de nosotros. Obviamente yo no quiero embarrar, pero ¿por qué? Porque lo amo, porque Él primero me amó a mí, ¿ok? Entonces Él no oculta quién era Saulo, y es bueno porque vemos una conversión así, y a veces uno dice, ay, bueno, pero si yo tuviera una conversión así, imagínate lo que decimos, entonces yo sería como Pablo, porque si tuviera una conversión así, pues entonces imagínate, bueno, el costo de tu salvación fue el mismo, la paga de tu salvación fue la misma, la cruz del Calvario. Entonces, si has asesinado a alguien físicamente o no, pero con tu lengua seguro que sí, ¿ok? De todas maneras, fue la misma paga. Y ponte a pensar, wow, tan poquito que yo hice, como yo casi ni pequé, y el Padre tuvo que dar el Hijo también por mí, como que eso mejor hubiese pecado un montón, ¿no? ¿Verdad? Esas lógicas que nosotros a veces alcanzamos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces Dios es bueno en dejarnos todos estos reportes. ¿Qué tal cuando la gente te dice, uy, pero esa Biblia está llena de asesinatos y violaciones? ¿Y qué vas a decir? ¿Sabes qué? Porque Dios no va a encubrir al pecador. Porque si Dios encubre al pecador, ¿cómo nos presentan las buenas nuevas? ¿Ok? Dios no está en el negocio de encubrir al pecador. Dios está en el negocio de exponer al pecador, pero para traerle la salvación. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo el testimonio. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ¿okay? oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? Miren qué personal se toma el Señor cuando nos vamos contra su iglesia. ¿Por qué me persigues? Y él le dijo,
¿quién eres, Señor? Parece que ya tenía como, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué rápido su llamado. Inmediatamente es como, ok, yo estaba haciendo eso. Mira, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos sirviendo a un Señor con esa chiquitita, ¿ok? O sea que nosotros somos siervas. No es como, bueno, ya estás salvo y a que te llamen a ser discípulo. Eso no es verdad. No hay dos etapas de que es salvo y luego discípulo más tarde. No. Tú cuando eres salvo inmediatamente eres un discípulo, ahí todo bebito, pero eres un discípulo y alguien tiene que encargarse de ti. El Señor nos ha dicho eso. Entonces, dice, y el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Sin ver a nadie. Solo Dios puede abrir los ojos, ¿verdad? Oyendo la voz, pero no viendo lo sobrenatural. Oyendo la voz y viendo lo natural, lo que puedes ver así horizontal, ¿no? Pero no oyendo, no pudiendo verlo vertical, ¿no? No nos desesperamos cuando nosotros queremos que alguien que solo está con la capacidad horizontal, que inclusive está esclava a la capacidad de solo ver las cosas horizontal, no puede entender algo vertical, y nosotros nos desesperamos olvidando que solo Dios puede abrir los ojos para que ese pecador pueda levantar la mirada y encontrar su solución, ¿verdad? Entonces, oyendo la verdad, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y ni no comió ni bebió, ¿ya? Luego, como Saulo no es el primero que es parte de la iglesia, por más que él es apóstol y ellos sí son los iniciales fundamentos y que Dios los utilizó en una forma particular, ¿verdad? Son los pilares fundamentales de la iglesia, pero ya había otro que en realidad no figuraba mucho, pero que también era discípulo del Señor, que se llamaba Ananías, ¿verdad? Y miren lo que Dios lo llamó a hacer a él. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí, he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías dijo, ok, me voy corriendo, Señor. Gracias por darme mi misión. No, ¿verdad? Aquí Ananías, siendo muy parecido a todos nosotros, ¿verdad? Tenía como un consejo que dice, Señor, se te escapó algo. ¿Oyeron? Pero no te preocupes, que yo estaba en la puerta mirando esto. Ok, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, y que era cierto también, ¿no? Pero ya si el Señor estaba hablando, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? ¿Ok? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, ¿no? Ananías sabía, y sí era cierto que esto estaba sucediendo, pero realmente Dios está en el negocio de salvar a lo más vil, ¿verdad? Y él escogió a este hombre a quien preparó desde antes de la fundación del mundo, porque toda su preparación en el judaísmo y todo su linaje le iba a servir para poder él defender más adelante cuando se levantaban cosas como el antinomianismo, o cuando se levantaban cosas como los ataques de otro tipo de evangelio, o los de Gálatas, los que pasaron por Gálatas trayendo su... Ay, voy a acordar a los herejes que pasaban por ahí, que traían la ley, añadiendo la circuncisión al evangelio de gracia, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Los judaizantes, ay, estuve estudiando, yo de Gálatas, los judaizantes,
¿verdad? Entonces Pablo va a poder lidiar con los judaizantes de forma perfecta, porque quién más que él había sido conocedor de la ley de Moisés y había dependido de la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta que Dios utiliza inclusive lo que equivocadamente hemos aprendido antes para redimir? ¿No es cierto? Entonces, aquí les comparto un poquito acerca de mí. ¿Ok? Entonces pienso poner pedacitos acerca de mi vida con esto de liderazgo. Ok, mi conversión ocurrió en el 1997, hace 21 años. No tienen que sacar la calculadora. Sí, porque todavía no podemos hacer nada. Hace 21, estoy celebrando 21 años este mes en octubre. ¿Ok? Y no se logran imaginar, o de pronto sí, de dónde me sacó el Señor. Yo estuve por 31 años de mi vida pero tan perdida en el mundo, buscando identidad, buscando propósito, buscando pertenecer. Yo fui criada, nací en Estados Unidos, pero mis padres, siendo los dos peruanos, nos llevaron de regreso a Perú cuando era muy chiquita. Tú no te das cuenta de lo que está pasando en ese momento y toma como 50 terapias a veces, entender todo esto, pero Dios también a veces te lo dice. Pero al pasar tiempo en temprana edad en Perú y después mis padres se divorcian cuando yo era muy chiquita y mi mamá decide regresarse a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años. Y cuando yo tenía 12 años, imagínense ese cambio brusco de cultura, de sociedad, de valores, olvídense. Y nos vamos a un país donde hay un rechazo de por sí para el latino, de por sí, que hoy por si acaso yo no vivo nada de eso, ¿no? Porque ya, imagínense, siendo hija de Dios, que mi identidad está arraigada en Él y no cargo nada de eso, pero en ese momento era chocante y era muy fuerte. ¿Qué hizo eso? Que yo entré como en una crisis de identidad, ¿no? Y mi mamá, ocupada con sus cosas, tratando de la pobre de poner un techo sobre nuestra cabeza de las 3 hijas, pues ella no era como hoy día que las mamás leen muchos libros y que entonces eran esos tiempos que con un chancletazo te arreglaban todo. Y esa era la comida que había, si no querías no comías para el resto de tu vida y esa educación que fue mejor todavía, ¿verdad? De verdad nos damos cuenta que fue mucho mejor. Mi mamá que con una mirada manejaba todo, ¿no? Y nosotros un control, pero a lo que voy es que mi mamá lo que sí no tenía era tiempo de tratar con nuestras emociones, ¿no? Entonces, ella no, con las justas ella podía, con las suyas va a poder con las nuestras, ¿no? Pero eso abrió la puerta, que yo buscara como mi identidad y tratara de ubicarme, y yo lo único que quería era regresarme al Perú, y pasaron años hasta que me pude regresar por fin al Perú, y cuando regresé al Perú me di con la sorpresa de que ahora ya no era tampoco peruana, porque ahora tenía muchas cosas de americanizada, y entonces ahora yo, mis derechos y todas esas cosas que nosotros adoptamos también en Estados Unidos. Y entonces ahora todas las cosas en Perú me parecen como que antiguas y viejas, y qué le pasa a esta gente, y que no sé qué cosa, y que metiche, no te metas, es mi vida, yo hago lo que quiero. Entonces allá la hipocresía era mucho más grande que la mía, y entonces todo el mundo pecaba detrás del telón, y yo estaba tan fresca que pecaba delante del telón, como buena americana, ¿no? Entonces imagínense, ¿y ahora qué me queda? Me quedé un ratito, por un tiempo, pensando, bueno, de pronto sí funciona, pero no. Entonces me regreso a Estados Unidos, pero ahora voy a probar Miami, porque Miami es como un poquito de repente más latino, ¿sabes? Y de repente me ubico más ahí. Pero no. Cuando uno se da cuenta que uno ha sido hijo de Dios durante todo el tiempo que has estado caminando en la tierra, y que si Dios me alcanzó en el 97, no es cuando Dios decidió que me va a salvar en el 97, ni tampoco fue cuando yo decidí que por fin me voy a rendir al Señor. No. Yo fui hija del Señor por los 31 años que yo estaba viviendo en esa rebeldía y esa pecaminosidad, donde estuve esclava del pecado, esclava de drogas, esclava de todo tipo de cosas, promiscuidad, todo tipo de cosas donde tú crees que vas a encontrar tu aceptación, donde tú crees que vas a encontrar tu identidad, ¿verdad? Pero,
Gracias a Dios, Él me rescató. Amén. Porque la salvación es del Señor. Amén. Porque Dios te va a salvar el día que Él ya ha diseñado para salvarte. ¿Ok? Y nada ni nadie, ni siquiera una persona que no sabe compartir el evangelio contigo y que igual Dios va a utilizar ese para salvarte. ¿Ok? ¿Ok? Así que no te preocupes si no estás muy bien preparada, dale nomás. ¿Ya? Ok. Entonces, yo estoy clara en quién he sido, ¿ya? A quién servía, porque yo servía al enemigo. Yo dije, Señor, si he servido al enemigo de esa manera, no me dejes estar en tu reino sirviéndote a ti a medio pelo, porque yo he sido una persona apasionada toda mi vida. Entonces no voy a entrar ahora, entonces he vuelto a nacer ya sin pasión. No, yo tenía una personalidad como grande y exuberante en el mundo, solamente que servía a los propósitos del enemigo que yo ni sabía, y ahora entonces sirvo al Señor. Entonces se vienen conmigo esa personalidad y todo, pero ya con un bozal, ¿no? Como de eso que le cuelgan a los perros. Y a veces con una de esas casacas así de locos, así. He tenido todo tipo de temporada. Ahora parece que el Señor me está soltando un poquito la correa. Antes tenía correa de Chihuahua, una así chiquitita. Ahora como que a veces me deja así, como que un poquito más largo. Miren que alcancé a venir hasta México. Pero solo porque Mirna y Lili me conocen. Porque no puedo venir y mentir si ellas no están aquí. ¿Ven que la correa es corta? ¿Ok? Entonces, por eso que las relaciones así son tan importantes, y aunque nosotros queremos ayudarlas a ustedes y queremos colaborar, ¿ok? No queremos separarnos porque cada una conoce a la otra y es de protección que no nos separemos. Así que no nos pidan que nos separemos como siervas, ni que nos separemos como ministerios, porque no es beneficioso ni para nosotros ni para ustedes. ¿Amén? Ok, entonces, ya vimos, ya les compartí un poquito de mi conversión, ¿no? Ok, punto número 2. Pablo estaba claro en su llamado. Y vamos a continuar ahí en el capítulo 9, porque ahí mismo él recibe su llamado. Entonces dice, el Señor, versículo 15, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido, hablando con Ananías todavía, me es este. Dios lo había escogido, no solamente para salvación, pero para un llamado en particular, ¿ok? Es su llamado, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ok, esto sí tenemos en común. Sí tenemos en común que era para llevar su mensaje. Aquí sí nos podemos identificar que Pablo estaba siendo llamado a compartir el evangelio, el mismo evangelio que nosotros somos llamadas a compartir, pero él tenía sus plataformas. En este caso, él tenía a los gentiles, que qué sorpresa para ellos, porque los israelitas consideraban a los gentiles perros. Uy, Señor, iban caminando por todas las afueras de la Ciudad de México, que ya veo que es larguísimo, con tal de evadir a un gentil. Los mismos discípulos se aterrorizaban cuando Jesús estuvo dispuesto de hablar en Juan 4 con la samaritana, porque es uy, que no te vea nadie, ¿ok? Y sin embargo, este hombre que había sido fariseo de fariseos está siendo llamado a una plataforma que él probablemente no se esperaba. Pero se va a ir desde los gentiles hasta reyes, ¿ok? Porque fíjense que nuestra plataforma van a tocar desde personas que nosotros ni esperábamos, ¿no? De repente el Señor te pone una ex prostituta para que tú la evangelices o la disipules, y tú dices, ay, no, yo que tanto estaba cuidando mi reputación. Estaba a un punto de que me confíe en el café, ¿verdad? Y no, Señor, ella no. Y es la próxima persona que va a evangelizar todo China. ¿Me entienden? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, él tenía sus plataformas, y esto es bien importante que nosotros entendamos, porque Dios nos da a nosotros plataformas. ¿Quién necesita más de lo que Dios nos da? Yo no. Para mí, si Dios me dice, Gaby, tus plataformas son, por ejemplo, tu casa, definitivamente tu casa, empezando por ahí, y luego tu iglesia local. ¿Pero quién en tu iglesia local? Las damas en mi iglesia local. ¿Cuáles? Todas, desde la más viejita hasta la más jovencita. Todas las damas. Esos son los parámetros que Dios me da. ¿Qué voy a hacer? Voy a pararme ahí porque yo pienso que me deberían dar tal cosa y tal cosa. No, esa es la plataforma. Yo no puedo con más.
yo soy hiper como energía increíble, pero no puedo más, yo no puedo con más que las damas que me han tocado a mí. Disculpen, chicas. Por si acaso vean el video. Eso es lo que nos ha tocado, pero luego fíjense que me tocan las damas de la iglesia y luego ya les voy a compartir un estudio en mi comunidad, por 13 años he tenido un estudio en mi comunidad y luego estoy alcanzando hasta afuera, porque si puedo llegar hasta Indonesia a alcanzar una hermana allá, lo quisiera hacer, ¿ok? Entonces dice, seguimos en 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es otra cosa que tenemos en común, ¿ok? Por si acaso, si tú piensas que no vas a tener que padecer al servir al Señor, estás tristemente equivocada, ¿ok? Vas a padecer. ¿Sabes qué? Primeramente vas a padecer tu muerte, tu propia muerte. No, cuando Cristo dice levanta tu cruz y sígueme, Él no dice levanta tu silla de ruedas y sígueme, ¿verdad? Él levanta tu cruz, que significa una muerte lenta. Su cruz fue una muerte lenta, ¿ok? Y aunque nosotros no estamos muriendo por nuestros pecados, estamos muriendo, ¿verdad? A nuestra vieja naturaleza para ser útil delante de Él, ¿ok? Es un costo bien alto. A él le costó, a Pablo le costó muchísimo y a nosotros también nos va a costar. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Chicas, todas las personas que son salvas son llenas del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto es algo fundamental que no podemos separar, ¿ya? Ahora, que nos tenemos que seguir llenando del Espíritu Santo solamente significa que la palabra que fue escrita por el Espíritu Santo, necesitamos seguir comiéndola, ¿ya? Y necesitamos seguir pidiéndole perdón al Espíritu, no agobiarlo y ¿cómo se dice? Casi digo una barbaridad. No contristarlo porque Él es el que está guiando y nosotros no debemos estar jalándolo por otro lado, ¿verdad? Pero el sello de nuestra salvación es ser lleno del Espíritu Santo, ¿ok? No podemos separar eso. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Esta vista no solo la física, sino la vista de poder ver todo, ¿verdad? Y levantándose fue bautizado. Otra cosa importante, fundamental, chicas, aquellos que han sido salvos deben tomar ese paso de obediencia y bautizarse en su iglesia local. No busquen a alguien así part-time, ¿no? Que alguno que bautiza part-time. No, eso para bautizarte, pues alguien debe conocerte, ¿ya? Y para conocerte debes estar en una iglesia local. En la tuya no te estoy jalando la mía, pero busca una sana y quédate ahí. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿ya? Entonces, ahora les voy a hablar un poquito acerca de mi llamado. Mi llamado vino bastante temprano en mi caminar. No demoró tanto tiempo para yo darme cuenta que tenía que servir al Señor, en lo que fuera. Porque servir al Señor de verdad, fuera de broma, es poner el café, llegar temprano, va a haber un grupo de oración, bueno, yo no sé orar, no importa, escucha. Van a caminar en las calles y van a orar en un círculo, lo que sea. O sea que para mí no tomó mucho tiempo entender que la salvación era como un llamado a servir al Señor, ¿ok? Eso vino bastante temprano. Lo gracioso fue que inmediatamente yo había sido, fíjese, en el mundo odiaba los estudios, las tareas, leer. Yo no te leía ni siquiera las instrucciones de cómo poner algo en el microondas. Ya cuando sonaba, explotaba la cosa adentro y ya está. Porque, ¿para qué? Yo no tenía ningún deseo de leer y todo, pero habrán de saber, qué hambre por leer la palabra de Dios. Ay, no, porque yo escuchaba cómo hablaban como una diferente lengua, ¿no? Esa es la lengua que nosotros no queremos desarrollar. A veces nos afanamos por una inmediata que no significa nada, como que no sabemos nada, pero no queremos como como la lengua de un cristiano. O sea, las verdades que por fin van a salir de tu boca. Lo que hablaban, yo decía, ay, suena todo tan lindo, yo no sé nada.
Y todo el mundo parece que entender cuando hablan de los samaritanos, cuando hablan de Nahum o hablan de algo. Yo, ay, no sé de quién estaban hablando. Y corrí a mi casa y alguien tuvo mi bendición y la iluminación y todo de regalarme una Biblia de estudio MacArthur, que fue la primera que pusieron en mis manos. Y yo leía por acá y decía, ay, pero mira este numerito, creo que lleva algo. Y me iba para allá y decía, wow, pero eso está conectado. Y no. ¿Para qué? Un hambre tan grande, un deseo tan grande de participar y un deseo de estar con el cuerpo de Cristo. Yo veía que ese pueblo era diferente. Yo decía, ay, si en el mundo, hasta para comprar un café en el Starbucks, alguien te pasa por encima y tienes que escuchar 50 palabras horribles y qué horrible. Y acá yo decía, pero esta gente, ¿de dónde es? Como, luce tan linda, pero qué raros. Primeramente, no dicen lisuras, como... al menos ahí en el templo, pero y yo digo, bueno, mientras estemos acá adentro, todo el mundo se controla. Yo dije, yo quiero estar aquí. Pero bueno, habrán de saber que las damas ofrecieron un desayuno y pues yo, por supuesto, que me inscribí y fui al desayuno, y después ellas habían hecho, que también me pareció como tan lindo, porque yo con damas y mujeres había visto nada más que como no buenas actitudes, y pásale por encima y quítale el novio y habla mal de ella y qué sé yo, ¿no? Y tanta envidia y tanto en el mundo tan así, que yo decía, pero ¿y esta dónde? Y entonces habían preparado como un separador que habían hecho ellas a mano, y había un versículo ahí, y yo no sabía que era un versículo, ¿no? Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú traes a vidas como las nuestras, que han venido de pasados, y como Pablo, como lo describió en la palabra, para darte gloria a ti de lo que hace una vida renovada en Cristo, y cómo nos transformas y cómo nos usas, Señor. Solamente la vida en ti, el Espíritu Santo, puede transformar nuestras vidas, Señor, como lo has hecho con Gaby, como lo has hecho conmigo, con Mirna y con todas mis hermanas aquí presentes, Señor. Sigue ayudando a Gaby, Padre Santo, dándole fuerzas a lo que tú le has traído aquí a ministrar en esta mañana, tu palabra, Señor, y también dando testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, como has hecho en su vida, Señor. Y sabemos que tú nos acompañas, que tú estás aquí, que nada sale fuera de tu control, Señor. Renueva las fuerzas como el águila, Señor, y te damos gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Miren que el cuerpo funciona todo, ¿no? En un papelito para no malograr el maquillaje. Bueno, curioso, ¿no? Un mundo tan diferente, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque era un mundo bien diferente para mí, pero súper atractivo, ¿no? No eran raras, porque a veces nosotros nos volvemos raras en vez de diferentes. Uy, qué raras las hermanitas. Pero bueno, entonces me pareció como lindo que nos regalaran eso. Yo digo, ay, se habrán puesto ellos a hacer eso como uno por uno, porque se veía como a mano, ¿no? Y todo me llamaba la atención, todo me llamaba la atención. Pero bueno, resulta que para mí, nuevo lenguaje, la palabra versículo, antes ni siquiera la conocía, pero había un versículo ahí que era Isaías 58:11, ¿no? Habían escogido de ellas. Y en realidad no estaba ni siquiera completo, creo que era nomás como 11a, faltaba un pedacito, pero tampoco sabía eso, que los versículos se podían cortar por la mitad. Y yo, ve, no, todo es un descubrimiento. Pero bueno, entonces, en el cosito, solamente, no, fíjense que ahí solamente decía, y serás un jardín bien regado. Nada más. Serás un jardín bien regado. Bueno, ya saben, yo con
mi cero de entendimiento espiritual, eso no me sonó a nada más que, ay, qué bonito, you know? Pero yo no me di cuenta que Dios me estaba hablando a través de eso, ¿no? Con el tiempo, you know? No sé cómo digo, ¿no? El Señor me llevó a este versículo y cuando lo vi, me dio el ataque, ni siquiera como este pequeño ataque aquí, sino el ataque, ¿no? El que mejor se te agarra en casa. El ataque, porque es como que cada vez que Dios hace una cosa así, es como si redimiera tantos años de perdición, ¿sabes? Impresionante cuando se extendió el versículo entero y decía Jehová te pastoreará siempre, porque realmente los pastores, you know, fallan tanto. Es mejor si Jehová te pastoreará siempre. No es justo porque ellos también necesitan que los pastoreen a ellos. Y ¿quiénes somos nosotros para caerles encima? Al menos que estén predicando herejía y ahí le caigo encima yo. Pero y acuerdan cuando dije que hay cosas por las cuales sí podemos romper papelitos. Pero bueno, entonces decía Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, o sea, que yo no sabía, pero eso lo único que yo sabía era las sequías, conocía, saciará tu alma. Imagínense qué profundo. No saciará tus cosas externas, ¿no? Tus externas, sino tu alma. Imagínate que alguien pueda llegar a tu alma y dar vigor a tus huesos. Dar vigor a tus huesos. Esto es como una salud bien profunda, ¿no? Que la queremos tener hasta afuera, pero mejor si empieza por dentro, ¿ok? Y serás como huerto bien regado, como huerto de riego, dice aquí. Eso estaba en inglés, así que, ¿no? Pero serás... Y entonces yo dije, oh, me estaba hablando de mí. Como yo pensé que era un jardín regado, yo digo, de repente me voy a volver jardinera porque yo mataba plantas hasta de plástico. Yo dije, wow, esto es un cambio increíble. Pero el jardín regado trataba de mí y decía, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Wow, right? Y digo, Señor, ¿tú estás diciendo esto de mí? O sea, si tú estás diciendo, esto se va a dar, pero si yo lo estoy diciendo, esto no se va a dar. Pero miren, eso claro, esa es la parte linda de tu llamado, porque como tú no sabes cuál es el ministerio, tú juras que hoy voy a ser líder, y si por si acaso tú tienes como un don de hablar y quieres hablar, imagínate, vas a ir a las conferencias y todo el mundo te va a llamar y hasta te van a pagar. Cuán equivocado estábamos, ¿ok? Entonces tú sabes, como esas cosas tú no las sabes hasta que poquito a poco, patada a patada, te vas enterando. Pero entonces llegó más adelante y después les voy a decir al final qué es lo que, o sea, los años y un poquito más práctico. Esta es la parte como más la parte espiritual. Después ya les digo cómo se manifestó literalmente en mi vida, ¿no? Pero fíjense que en un momento cuando como que las cosas todas ya se ponían bastante duras y en vez de puertas abiertas encontraba puertas cerradas, entonces como se contradice, o sea, realmente el Señor me ha llamado al ministerio y que realmente voy a ser esta persona, digamos, o parece que se cerraran las puertas, ¿no? Como entonces, bueno, el Señor habló, ¿no? Bueno, y de ahí el Señor me pasó la voz y me dijo esto. Bueno, él siempre hablaba, pero me pasó la voz y me dijo esto y como que, esto me cayó también. Y me llevó a otro versículo que yo nunca se lo he escuchado decir a nadie como tipo de su llamado. Y dije, qué raro, ¿qué pasó con Jeremías 29:11? Entonces dices, es en Hebreos, pónganlo nomás, en Hebreos 6:7, en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 7. Y me dijo así, Gaby, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Otra vez. Porque la tierra que bebe la lluvia, que normalmente la lluvia nosotros la relacionamos como, tiempo refrescante, pero no si te cae por baldazos. Si te cae por baldazos, no es tiempo refrescante, casi te ahogas en la lluvia. Y eso es lo que el Señor me estaba diciendo, que todas estas cosas que estaban viniendo a mi vida, y no, Él me decía, Gaby, o te retiras, o piensas que es demasiado para ti, y no te gustan estas oposiciones, y todas estas cosas, maltratos, o lo que tú quieras, ¿ok? Pero por si acaso, quiero recordarte
que la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ¿ya? Y produce hierba provechosa para aquellos, ni siquiera es para ella, para aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y con eso me tranquilizó y dije, ok, Señor, está bien, pase lo que pase, seguimos adelante. Y bueno, y les digo que ya ahora último, y estoy hablando de 21 años, pero ahora último, estoy hablando ahora último como en el último año y medio, más o menos, el Señor me concedió de Isaías 58 un versículo más. Y creo que no me lo quería decir al principio porque como que me iba a dar patatús, ¿ok? Y miren lo que dijo, porque ya mi vida ha avanzado y sí, he llegado a tener hijas espirituales y a servir en iglesia y a servir en casos de liderazgo, pero ya saben, con la lluvia que cae sobre ella, ¿ok? Entonces cuando ya han ido pasando los años y las cosas se han ido formando, el Señor me dice esto, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Miren, yo soy recontra antigua en cuanto a teología y doctrina y todo. Yo soy tan antigua como Génesis 1:1, ¿ok? Entonces, dice, los cimientos y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos, que son las cosas fundamentales y básicas de todo, ¿verdad? De generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y yo estoy clara en mi llamado y estoy clara en lo que no es mi llamado. Por eso es que muchas veces me invitan para tal cosa y yo tengo que preguntarles a las hermanas, ok, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero, ¿cómo es tu vida? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Cómo es tu relación con los pastores, los líderes? Y después, hermana, ¿cuál es tu propósito con esa reunión? No, porque el año pasado yo fui a una reunión y dijeron que estaban buscando embajadoras para abrir nuestros corazones. ¿Pero te has comunicado con ellas? O sea, ¿las conoces? No, yo me agarré y me fui a YouTube y me bajé una cosa y no sé qué cosa. No, le digo sí, pero por algo ellas han sido llamadas a ellas y no se trata de que les pases por encima, se trata de que tú las necesitas y únete, ¿no? Entonces muchas veces tengo que decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermana? O sea, necesito que estés clara para yo poderme unir a ti en las cosas que edifican a las otras hermanas y que son a largo tiempo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si no, en realidad no puedo yo, porque el Señor no me da permiso para eso. Y si voy, créanme que va a ser un desastre. Bueno, sí, tú no me quieres llevar a un sitio donde no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿ok? No, yo con el café quemando a todo el mundo. Ok. Punto número 3, ¿ok? Ahora sí, mire, él también estaba, ¿saben qué? Pablo estaba bien claro en su preparación. Quiero decir su entrenamiento, su preparación, su entrenamiento, él estaba claro. Fíjense, cuando él tuvo que defender su primera carta, la primera carta que Pablo escribió es la carta de Gálatas, ¿ya? Y fue una defensa de su ministerio, que su ministerio no había venido por llamado carnal. ¿Ok? Tienes que tener es bien importante, ¿no? Que tu llamado haya sido un llamado del Señor. Pero claro que si es del Señor, la gente lo va a entender, digamos, ¿no? No puede ser un llamado que alguien te ha dicho, tú eres la persona, ¿no? Porque vas a pasar por un tubo y vas a necesitar saber que es el Señor el que te ha llamado, ¿ok? Pero para esto, cuando Pablo fue a escribir, a él se le habían echado encima hasta líderes de Jerusalén. O sea, su lucha era gigante, ¿ok? Y si él no está seguro de su testimonio, de su llamado y de quién le había pasado el evangelio a él, él no hubiese podido escribir esa carta que hasta el día de hoy nos ayuda a luchar contra herejía, ¿ok? Entonces vamos a Gálatas capítulo 1 y vamos a empezar desde el versículo 11, ¿ya? Para escuchar quién y cómo había sido entrenado el apóstol Pablo. Gálatas 1, versículo 11. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es 1:11, sí. ¿Llegaron?
¿Sí? Ok. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué? ¿Verdad? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Ven cómo se combina todo? De mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Ok? ¿Qué había sucedido? Que los judaizantes habían tratado de desacreditar a Pablo y a su mensaje. Claro que lo que querían era llegar al mensaje, porque el enemigo siempre quiere llevar al mensaje. Él va a tumbar al ciervo, pero no es el ciervo su meta, es el mensaje del evangelio lo que él está tratando de llegar. Entonces Pablo, quien está seguro tanto de su testimonio, de su conversión, como su llamado, ¿quién lo había entrenado? Él ni siquiera había sido entrenado por los apóstoles en Jerusalén. Cristo mismo lo había entrenado por esos 3 años y le había cambiado toda su cosmovisión a una cosmovisión bíblica, y Pablo sabía perfectamente de dónde venía el evangelio, que hasta el punto que él tuvo que confrontar al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro estaba un poquito dudando de los judíos, que no le convenía en realidad que ellos supieran que él estaba como en acuerdo que el evangelio también podía ser para los gentiles. ¿Ok? Entonces, y Pablo lo confrontó en público, ¿ok? Porque era tan grande el problema que no era una cosa que él podía ni siquiera llamar a Pedro de lado. Y en Gálatas, Pablo aún le dice: lo que ustedes están haciendo, esto de la circuncisión y todo, lo que Pedro había hecho, aún había jalado personas como Bernabé. O sea que esto había afectado tanto lo que él había hecho, que estaba peligrando el evangelio por completo. ¿Ok? Entonces él estaba seguro de su entrenamiento. Y tú necesitas saber por qué crees lo que crees. ¿Y en quién has creído? No, porque mi pastor lo dijo el domingo. No es suficiente. No es suficiente. ¿Ok? No nos estamos yendo contra el pastor. Bendito sea Dios por los pastores que nos pastorean. ¿Ok? Pero no se trata de eso. No es suficiente. Ay, es que yo le leí en un libro de... No. Necesitas ser entrenada doctrinalmente, ¿ok? Y teológicamente para saber en quién has creído, ¿ok? Número 4, él estaba claro en su mensaje, hablando de saber en lo que has creído, ¿verdad? ¿Ok? Miren, el mensaje que Pablo estaba predicando era el evangelio de Jesucristo, que ha sido el mismo evangelio durante todo el tiempo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del plan de redención, que lo voy a presentar yo mañana durante el tiempo que se me ha dado a mí, ¿ok? Es el plan de Dios de rescatar un pueblo, pero para darse a conocer a Él. No es para, ay, qué lindo mi pueblo, no, aunque Él los ama, pero todo es para Él darse a conocer, ¿ok? Entonces, vamos a leer Efesios, versículo 1, para poder entender más el versículo de nuestras cinceladas por Cristo, ¿ok? Efesios 2, capítulo 1, este es un capitulazo. Miren, Efesios 2, capítulo 1, y de ahí sale nuestro versículo 10 de cinceladas, ¿ok? 2.1, y dice: y Él os dio vida a vosotros
Miren qué claro estaba en su mensaje, ¿ok? Esto tiene, podríamos sacarle 60 cosas. Y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, ¿ok? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, ¿ok? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Miren esa explicación del Evangelio, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, habíamos nacido hijos de la ira, lo mismo que los demás, que todos los seres humanos que han nacido por la línea del primer Adán. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros otra vez muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Él nos dio vida, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, dice otra, ¿no? Porque somos, y ahí viene, ve el versículo 10, ¿por qué? Porque somos hechuras suyas. Esto habla de la recreación, esto habla del nuevo hombre, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, recreados en el segundo Adán, ¿verdad? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿ok? Entonces, aunque nosotros en el primer Adán quisiéramos que nuestras buenas obras nos llevaran a Dios, Dios dijo, ¿saben qué? No, porque sus buenas obras que no podrían pagar la deuda, porque la deuda del pecado es la muerte. Exacto, ¿verdad? No hay una buena obra que pudiera pagar, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta es la otra parte que no nos podemos olvidar de la moneda, que cuando hemos sido salvos para buenas obras. ¿Y son las buenas obras de qué? De evangelizar el mundo. Son las buenas obras de obedecer al Señor. Son las buenas obras de discipular a otras personas, ¿verdad? Esas son las buenas obras. Dios va cambiando nuestro carácter porque va sacando la imagen de Cristo y nos regresa a un original, y al original incluyendo hasta los roles, ¿ok? Porque nosotros quisiéramos, ¿verdad? No, pero también nos está llevando para alcanzar a otras personas. Esas son las dos funciones, esas son las buenas obras. Entonces, como dice, creados para ser como Él, que nos dice Romanos 8:29, ¿verdad? Que hemos sido separados, todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Y de ahí te dice cuál es su propósito. Porque Él está sacando a Cristo Jesús, la imagen de Cristo Jesús, para que nosotros somos conformados a su imagen. Imagínense, qué maravilloso. ¿Ok? Entonces, ya me voy. Entonces, al punto número 5, ya vamos hacia el final de la línea. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenía clara Pablo? Era su dependencia en el Espíritu Santo. Él dependía del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando él pensó en varias ocasiones querer ir a ministrar a una ciudad? Y decía, yo quise ir a una ciudad, pero el Espíritu Santo no me lo permitió, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo. No, sí, bueno, me están llamando, ¿no? Y me van a mandar, y el pasaje, y eso no. El Espíritu Santo es el único que te debe decir si vas o no vas. No todo lo bueno es bueno. Parece mentira, porque existe el mejor, existe lo mejor, ¿ok? Entonces, él dependía mucho del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo, cuando él se iba a ser mejor para nosotros. ¿Quién va a pensar, oh, es mejor para nosotros, Señor, no te vayas? No, ¿por qué? Porque Dios tenía algo hasta más impresionante. Porque Dios, cuando puso a Jesús en la tierra, Él tabernaculó con nosotros. Él se encarnó, y Él siendo el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, caminó con nosotros. Pero había un plan más profundo todavía, que Él estaba dispuesto de poner su Espíritu en nosotros. ¿Qué? En nosotros individualmente y en nosotros colectivamente. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entonces, sí nos convenía. ¿Y cómo vamos a poder hacer nosotros más que Jesús? ¿Cómo vamos a hacer más que Jesús? Él dijo, ustedes van a hacer más.
Y hay gente que se toma eso y se va por una tangente que yo digo, Señor, por favor, por favor. Ok, ¿cómo vamos a hacer más? Bueno, Jesús está en mí y yo estoy en Miami y Jesús está en Lili y Lili está en México ahora y en Mirna y en ustedes. Entonces, claro, va a ser más porque ahora vamos a alcanzar a más personas, pero estamos haciendo lo mismo. Si no, de verdad no estamos haciendo más. Ok, número 6. Él estaba claro. ¿El 4 cuál fue? ¿Cómo? El 4 cuál fue. Claro, en su mensaje, sí. El 5. El 5, claro, en su dependencia del Espíritu Santo, ¿ok? Él estaba claro que él dependía, aunque Jesús no había llamado, pero no podemos, el Espíritu y Jesús y el Padre están trabajando la misma obra, aunque cada uno estaba haciendo su función, ellos están haciendo lo mismo. Por eso que hay gente, no, el Espíritu Santo me está llevando a esto. Le digo, pero no, porque el Espíritu Santo solo está haciendo, aplicando lo que Cristo, la obra de Cristo en el creyente y llevándolo a ser transformado hacia la imagen de Cristo y hacia que la gente conozca a Cristo. El Espíritu Santo no está haciendo su propia obra por acá, no. Y hay que tener claridad en eso, ¿ok? Número 6, claridad en su metodología. Chicas, hoy por hoy, vamos a la conferencia del que va a hablar, el líder, no sé qué cosa, y bueno, no voy a decir nombres para evitar eso, ¿ok? Y entonces te dan una metodología que funciona para ellos. Entonces, ponen unas sillas y las ponen así, y cuando entra la persona, una sonríe, la otra le pasa la mano. ¿Qué es eso? Eso no es una metodología. La metodología de Dios es sobrenatural, no es natural. Nosotros no podemos decir, vamos a utilizar esta metodología porque ahora es 2018 y vamos a mandar por las redes sociales y no, convocar esto y vamos a hacer solamente 12. Si Cristo pudo con 12, ¿qué vas a creer tú que vas a poder con 12? Por favor. Él dio un número así por la razón que la dio, pero no estaba diciendo este es el número. Por favor. Entonces, ¿cuál es la metodología? El discipulado. ¿Saben qué es? Y mañana Mirna nos va a hablar acerca de el discipulado de mujer a mujer, con el modelo de Tito II, de anciana, que puede ser una anciana de 50 años, puede ser una anciana de 30 años. La anciana que él está hablando no es solamente la edad, que también ayuda, ¿no? También ayuda la edad, porque ya nos damos cuenta, ¿no? Aprendemos lo que podemos, lo que no podemos hacer. No, y nos ponemos como más claras. Pero bueno, ya no está como, no sé, ahora es pero ¿saben qué? Siempre ha sido el discipulado, ¿no? Y el discipulado es porque como es una familia, la iglesia es una familia. Y son los hijos de Dios. O sea, Dios está dando a tu cuidado, que tú cuides a uno de sus hijos por el cual su hijo Cristo Jesús murió. Yo no estoy dispuesta a llevarlo de acá hasta allá. Le digo, oye, por favor, ¿ok? Entonces, el discipulado de nosotros es mujer a mujer. Porque si no, imagínense el rollo y el riesgo de estar discipulando hombres. ¿Qué es eso? No. A nosotros no nos corresponde el discipulado de hombres. Amén. No nos corresponde. ¿Y saben qué? Mejor. Porque los hombres nos creen todo. Y no, ¿qué es eso? ¿Qué discipulado es eso? Y todo el hombre le dice, no, ¿por qué no le dice? No. En cambio otra mujer, entonces inmediatamente te descifra, No, Dios pone hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿ok? Entonces nosotros ya Mirna no le voy a quitar lo que ella claramente nos va a decir a través de la Escritura, ¿ok? ¿Dónde está el mandato del discipulado? Está en la famosa Gran Comisión, que está en Mateo 28, donde Jesús dice que toda la autoridad, porque no nos podemos olvidar que Cristo está hablando ya como rey, ¿verdad? Cristo ya fue coronado, ya Él es rey, y dice que toda la autoridad, no dice se me dará, no, toda la autoridad me ha sido dada, ¿ok? Tanto en el cielo como en la tierra, y por debajo de la tierra, por el costado, por la todo. Él ya ascendió y está sentado a la diestra del Padre, ¿ok? Todos estamos esperando que el último hermano, y si fueras tú, quisieras que esperáramos, ¿verdad?
activamente, no vamos a esperar a que entre el último hermano, no, activamente esperar que regrese el hermano, ¿no? A veces nosotros estamos esperando el rapto y estamos diciendo, bueno, ay, qué bueno que nos van a sacar aquí antes de que esto se ponga tan malo. No, ¿me entiendes? Mira, Cristo puede regresar en cualquier momento. En este momento Él podría regresar. No hay nada que nosotros estamos esperando que se coloque así. No. Nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Pero a los hijos de la luz no les debe agarrar de sorpresa cuando Cristo se aparezca por su iglesia. ¿Amén? Amén. Entonces, Él nos dice que toda la autoridad se le ha dado a Él. Y de ahí nos dice, por tanto, considerando esto, ¿ya? Esta verdad, id, ¿verdad? Y ese id se activa. No es como, bueno, a mí no me mandaron a ningún sitio. No, ese id es vive tu vida haciendo lo que yo hice, ¿ok? Y hacer discípulos, no solamente conversiones. Oh, mira, levantaron la mano 20 personas, cuentan, fue un éxito la conferencia, vimos 20 conversiones. Primeramente las conversiones no las puedes ver tú. ¿Ok? Las conversiones toman tiempo para verlas, porque hasta que no hay un fruto de obediencia y que aún todavía nosotros no podemos asegurar, hermana, ya está salva, bendito, bienvenida a la familia de Dios. No, ¿quién eres tú para dar la bienvenida a la familia de Dios? O sea, vamos a tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque después entonces hay personas que están totalmente perdidas, pero en el 87 levantaron una mano en una de estas campañas y por más que han vivido su vida completamente separada de Dios, pues entonces ellas son salvas porque en ese momento levantaron la mano. ¿Qué es eso? Eso se llama decisionismo y es no, ¿ok? Entonces, sí, compartimos el evangelio y damos la oportunidad del arrepentimiento, pero ese arrepentimiento Dios sabe que viene del cielo, porque nosotros no tenemos ese poder en nosotros. Entonces, punto número 7, y ya llegamos porque tengo que estar clara con el tiempo. Ok, la claridad de su misión, de su misión, ¿verdad? De su misión, sí, no de su visión, sino de la misión, ¿ok? Pero de la de él particularmente también, porque por ejemplo, para él fue plantar, o sea, ir discipulando, aún hasta plantar iglesias, y para él fue preparar líderes hombres para dejar ancianos, ¿verdad? Y para él fue, por ejemplo, escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, de las 27. Entonces, sí, él tuvo su misión también. ¿Se dan cuenta? Que no es mi misión, porque yo no estoy escribiendo nada para aumentar las escrituras. Por más que el Espíritu me lleve, ya las escrituras, ya el canon se cerró. ¿Ok? Entonces, él estaba claro en eso, ¿verdad? Entonces el currículo de Pablo probablemente sonaría así, ¿ok? Yo soy el peor de los pecadores, he sido el peor de los pecadores y aún no soy nadie. Sin embargo, entiendo que en Cristo soy completamente salvo y soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Mas sin embargo, él no menospreciaba la gracia, ¿ok? Ojo, porque una cosa es entender la gracia y queremos, porque hoy qué difícil se nos hace entender la gracia, pero eso no quita que nosotros, por ejemplo, descartamos la ley. Como, ya no necesitamos la ley. Sí, no la necesitas como instrumento de salvación, pero la ley es perfecta y todavía te dice quién es Dios y qué es lo que Dios espera de su pueblo. ¿Se dan cuenta de todas estas cosas tan importantes? Entonces, para él su testimonio era, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿ok? Luego, él decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar, ¿ok? Y decía, mi audiencia es judío primero, yo voy a respetar y voy a ir a la sinagoga y voy a tratar de compartirles, pero si no, me voy para afuera, ¿verdad? Y luego preparar líderes, no solamente viajar sino que él mandaba cartas, mandaba apoyo económico, mandaba a Bernabé a ver cómo iban las cosas, a Tito. Él tenía un plan, no era como, vamos a plantar un montón de iglesias y bueno, que bien, que les vaya bien, oraremos por ustedes. Mientras te vas alejando, ¿no? Nunca más. Y de ahí Juan el Bautista rompió el silencio otra vez, ¿no? Ok, no, ¿verdad? Y él escribía cartas al punto que al escribir esas cartas nos quedaron esas cartas para nosotros. Miren el legado que ese hombre tuvo.
Entonces, ya para terminar, mi entrenamiento ha sido el Evangelio. Fue Dios quien me llamó, yo sé de dónde me sacó y a dónde me ha traído, ¿ok? Él siempre me ha rodeado de otras mujeres, me ha tenido siempre sirviendo en la iglesia local, en cualquier capacidad. Yo le digo a mis pastores, ok, sí, yo soy profesora de la palabra de Dios, pero si me dicen, David, necesitamos que ayudes en el estacionamiento porque se han chocado carros, no importa, para allá voy. Entonces, hay que desarrollar disciplinas, hay que ser un estudiante de la palabra de Dios siempre. No puedes parar, no puedes decir, ay, la doctrina divide. ¿Qué es eso? ¿Qué más quieres? Entonces, luego, ser claras en el discipulado. Bueno, eso estoy hablando de mí. Miren, al principio, yo acuérdense que les dije que estuve en Los Ángeles y solo 3 años y medio de mi vida Dios permitió que yo estuviera bajo el cuidado de estas mujeres hermosas que me llevaban a misiones a la frontera de México, ¿cómo se llama? A Tijuana. Hoy íbamos a misiones, hacíamos ayunos y oración y ay, no. Me enseñaron la palabra, me entrenaron, vivían de verdad vidas obedientes y santas y una cosa lindísima. Pero luego conocí a mi esposo y mi esposo vivía en Miami y bueno, su vida estaba allá y tenía unos niños chiquitos de un previo matrimonio y el Señor, obviamente, si me voy a casar con él, tengo que ir para allá porque pues, ¿quién soy yo para decirle que vaya para allá, no? Entonces me fui para allá. Pero cuando me fui para allá lo tenía él, pero estaba sola en cuanto a hermanas en Cristo y empezar de nuevo. Y según yo, estaban por todos sitios, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a la iglesia de ahí, las encuentro ahí y ya. Y cuando yo estaba ahí, veía como en Miami, no, bueno, en todos sitios la iglesia está, pero, oh my goodness, lo que pasaba por evangelio, lo que pasaba por disciplinas espirituales, lo que pasaba por santidad, era como, oh, no. Y claramente yo le dije, Señor, yo no puedo estar aquí solita, tú sabes que yo necesito a mis hermanas, tú sabes, o sea, mi esposo, ok, él hace su papel en mi vida, pero eso no quita que yo no necesite a mis hermanas. Y yo dije, ay Señor, ¿yo qué voy a hacer? Ayúdame a encontrarlas, una iglesia bien grande. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces el Señor clarito me dice, oh, para tener ese tipo de hermanas aquí las vas a tener que criar. ¿What? Y no es que no hayan, sino que si hay otra, entonces se está criando otras y bueno, oh my goodness, yo dije, no. Bueno, ese fue como mi llamado como físico palpable al Ministerio de Damas, en el cual serví, ¿qué no hacía? Vendía los CDs, todo, ¿qué no hacía? Pero oraba por hermanas, las encontraba así llorando, lo que fuera, ¿verdad? Y entonces después participé, me llamaron para ser parte del consejo de las damas de la iglesia donde estaba. Yo siempre tenía una inclinación a enseñar teología y no siempre los ministerios de damas tienen eso como prioridad. Entonces ahí mismo empezó mi lucha. Y luego eso me llevó a dar estudios en la comunidad de damas, pero en la comunidad. Y esto quiere decir en un restaurante, en cualquier sitio, ¿verdad? Donde había 1 o 2 y nos juntábamos a estudiar la palabra del Señor. Y eso fue creciendo. A mí me dio un interés muy, muy grande. En un momento se creció tanto que ya no sabíamos qué hacer y el Señor fue formando un ministerio y nos dio un nombre. Nosotros nos llamamos Running for the Gold, que sale de Hebreos capítulo 12, que es corriendo la carrera con los ojos puestos en Cristo, el autor y perfeccionador o consumador de nuestra fe, ¿no? Y quien no rechazó su costo, ¿verdad? Más poniendo sus ojos en el gozo que veía por delante, él vivió así. Y ese fue nuestro llamado y fundamos un ministerio paraeclesial, un ministerio para servir, pero que tampoco es lo normal, porque después te das cuenta que esos ministerios son bien difíciles y Dios los utiliza como una excepción, no son la regla, no es para, yo también viste la hermana, mira. No, créeme que sin Dios no te llama eso, ni te metas. No es nada fácil, nada fácil. Pero es una manera de alcanzar a las hermanas como un puente de la calle al ministerio que estás evangeliocéntrico para llevándolas a la iglesia local, porque no son para que se queden contigo tampoco, porque yo no soy pastor, ni soy llamada a ser pastor, ni voy a ser pastor, porque las mujeres no somos llamadas a ser pastor, ¿ok?
hay un pastor y pastores que así, por más que sean sus debilidades y todo, pues eso es lo que Dios le llamó. Y nosotros respetamos eso, porque si no respetamos eso, ya de por sí nos estamos yendo contra la corriente. Entonces todavía sigue vivo ese ministerio, y hoy por hoy estamos a punto de hacer algo, de cambiar de plataforma increíble, pero he ido a Perú por muchos años, estuve involucrada en el ministerio allá, he estado en Guatemala, en Colombia, trabajo mucho en Cuba, hace 3 años estoy trabajando mucho allá, con una iglesia local, yo prestando apoyo a la formación teológica de las mujeres de la iglesia. Obviamente con el pastor apoyando y dirigiendo todo, pero él feliz, porque imagínense, tiene como una cantidad de ovejas femeniles, y pues que alguien, Dios le mande llamada para ellos, para él es una bendición, empezando con su esposa, y la apoyamos ¿qué no hemos hecho? Pero trayendo un apoyo increíble a esa una iglesia para que ellos que están allá hagan su trabajo. ¿Ok? Ahora, como les digo, estoy sirviendo en mi iglesia como directora del ministerio ahí, y hago cosas ahí, pero hago cosas afuera también. Y lo último que les quiero compartir es que el Señor nos ha extendido la plataforma e influencia a través de lo que vamos a abrir en enero, que es un instituto bíblico en línea, ¿ok? ¿Y qué es esto? Que es para formar teológicamente a damas, solo para damas, obvio, a damas, ¿ok? Y vamos a estar enseñando tanto teología bíblica como teología sistemática. Cosas que tú estudiarías en un seminario, pero que por una u otra razón no puedes asistir, nosotros vamos a prestar ese servicio. Entonces, tanto Lili como Mirna me van a estar ayudando aquí para hacer eso, ¿ok? Ahora, si quieren una de estas, Lili las tiene y ella se las puede pasar. Solo las que la de verdad la quieren, agárrenla, porque mañana vamos a pasar a más personas. Una por iglesia, 2 por iglesia, está bien. Ok. Miren, esta Biblia es una Biblia cronológica que la ha sacado Portavoz, ¿no? Hace tiempo, ¿verdad? La tiene Portavoz. Y nosotros tenemos un estudio, en el ministerio de nosotros tenemos un estudio que se llama 365 días con Jesús, que es un estudio que utilizamos esta Biblia para desarrollar, pero que hay tareas y notas y videos. Es un estudio de teología bíblica mostrando el plan de redención, ¿sabes? A través de punta a punta. Pero esta es la Biblia que utilizamos. Así que es buenísima, y bueno, poquito a poco podemos conversar y ver cómo nosotros podemos prestar apoyo si es que ustedes trabajan con nosotros así, ¿verdad? ¿Vamos a orar? ¿Sí? Gracias, Padre, te damos, Señor, por este tiempo, por toda la instrucción que hemos recibido de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque esto lo necesitamos. Así lo hayamos oído y no sea nada nuevo, no necesitamos lo nuevo, necesitamos lo bueno, necesitamos lo sano, necesitamos lo que te glorifica a ti. Eso es lo que queremos hacer. Te pedimos por cada hermana que mañana traiga, Señor, a las otras hermanas, ya sabiendo a qué es lo que vienen, y se unan, Señor, como deberíamos estar todas para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús.